Muy bien. En la lección del día miércoles podemos encontrar lo que es una gran bendición. Yo podría realmente asegurar que esto es así. Encontramos lo que es la generación de Nínive. La generación es una gente que vive en cierto tiempo de la existencia de la vida. Nosotros hablamos de generaciones cada 10 años, de una generación, otra generación y otra generación. Sin embargo, en el contexto aquí podemos ver que la generación de Nínive se refiere a toda la gente que vivía en esta gran ciudad donde Jonás tenía que ir a predicar. Y podemos ver algo impresionante que me gusta en el capítulo 3 de Jonás, el versículo 1, dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez. Oiga bien, Dios siempre da una segunda oportunidad. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, número 1. Número 2, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Aquí dice tres cosas, tres palabras, aunque la lección menciona que hay dos verbos. El primer verbo es levántate, el segundo verbo es ve, y el tercer verbo es proclama, di, alza tu voz en cuello y anuncia. Y aquí es algo más interesante todavía. Le dice: y vas a decir el mensaje que yo te diré. O sea, es el mensaje de Dios. No es el mensaje suyo, no es el mensaje mío, no es el mensaje de este. No, es el mensaje de Dios. ¿Y cuál era el mensaje de Dios? Bueno, aquí vemos que Dios realmente no se da por vencido. Dios insiste nuevamente en Jonás que vaya a cumplir su misión. Estos dos verbos realmente son importantes. Estos tres verbos, diría yo. Dios no se da por vencido, otorga a los seres humanos segundas oportunidades. Y le dice a Jonás: ve y proclama el mensaje que yo te diré. Me impresiona grandemente porque el versículo 5 dice algo más impresionante todavía. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Oiga bien, ¿qué pasó? Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dice: y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el menor de ellos. Pero algo interesante que es más poderoso todavía, el versículo 6 dice: y llegó la noticia hasta el rey. O sea, donde estaba el rey, también llegó el mensaje. Entonces el rey hizo un decreto, proclamó un mandato. Dice el versículo 8, dice, y él dijo en la segunda parte, dice: y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces, este mensaje que el rey le da a su pueblo, yo diría un rey, aunque malvado, sabio. Versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, Dios tuvo misericordia de esta gran ciudad. A lo mejor algunos de ustedes o algunos por ahí dirían: Señor, pero es que no hay que tengo que irme fuera de las ciudades. No, hay que ir a la gran ciudad a predicar también. Señor, pero es que en el campo se vive mejor y podemos salvarlo. No, hay que predicar en las grandes ciudades. Y esto es lo que está hablando aquí el mensaje. De tal manera que Dios le dice: el mensaje que yo te diga, el mensaje de advertencia y también de esperanza. Va a haber un juicio, pero puede haber salvación si tan solo reconoces tu mal camino. Oiga bien, reconoces tu mal camino, confiesas tu mal, tu pecado, y te arrepientes. Entonces Dios va a tener misericordia. Tu trabajo es proclamar, levantarte, ir y proclamar el mensaje que Dios te ha dado. No es un mensaje personal, porque el evangelio no es un mensaje privado o personal de alguien. De tal manera que Dios envía la advertencia y da las promesas. Estas promesas se van a cumplir solo y única exclusivamente si el individuo reconoce, ¿verdad?, confiesa su mal, se arrepiente, entonces Dios tiene misericordia. Y esto fue lo que pasó con la generación de Nínive. Dios le dio la oportunidad por medio de el profeta Jonás. Pero al primero que le dio la segunda oportunidad fue a Jonás, porque Jonás pudo haber muerto allí en el pez. Ahora, nosotros podemos ver que fue una proclamación, dice: de aquí, de dentro de 40 días, Nínive será destruida. La declaración era de juicio, pero ellos reconocieron, confesaron, se arrepintieron y Dios tuvo misericordia de ellos. Realmente es el mismo mensaje de Apocalipsis 14,
Es un mensaje de advertencia, un mensaje de juicio. Y aquel que reconozca su condición, se arrepienta, confiese a Dios, Dios lo va a perdonar. Nosotros no podemos cambiar el mensaje. Tenemos que adaptarlo dentro de la contextualización, pero nunca cambiarlo. El mensaje es el mismo. De tal manera que, dice aquí, aunque en la misión necesitamos adaptar nuestra presentación a la gente a la que estamos tratando de alcanzar, dice, nunca debemos de hacerlo a expensas del mensaje que Dios nos ha dado para proclamarlo. De tal manera que esta generación recibió salvación. ¿Cuándo? Cuando un profeta de Dios aceptó el desafío y fue y proclamó el mensaje que Dios le dio. Por lo tanto, Dios le dijo, levántate, ve y proclama. Levántate y resplandece. Cristo viene pronto. Ese es el mensaje de esperanza y de salvación. Viene un juicio. Reconoce tu condición. Vuélvete a Dios. ¿Quién sabe si Dios tendrá de ti y de mí misericordia? Continuemos con la lección. Estudiemos y disfrutemos de la lección en el día jueves con el tema que es el lamento de Jonás.